Nairo Quintana es el mejor ciclista en lo que va del año 2022. Sus victorias de etapa y las generales en el Tour de la Provence y en los Alpes Marítimos amplían su ya dilatado palmarés, dándole aún más valor a un ciclista que, aunque ya veterano, es capaz de seguir cosechando victorias, a diferencia de otros ciclistas nacidos en su época. Mientras varios de ellos solo ruedan, el boyacense sigue teniendo objetivos muy altos. Esto dicho por el canal especializado en deportes Eurosports. El 2022 de Nairo Quintana comenzó de forma brillante, y cada día emociona más lo que podría llegar a suceder en las grandes carreras del calendario ciclístico este año. No es solo su rendimiento en las carreteras, donde se le ha visto con las mejores piernas de las últimas temporadas, sino que también se ve convencido y mentalmente fuerte. Eso lo ha hecho saber en sus declaraciones a medios, y sus fanáticos sienten realmente la energía que transmite el campeón colombiano. Hace unas semanas en sus redes sociales subió un video en el que expresó que se siente entero en el arranque de calendario, que sus problemas físicos hacen parte del pasado, por lo que de ahora en adelante, y a pesar de sus 32 años de edad, hay Nairo para rato. Y así fue. En tan solo 2 meses de lo corrido este año, Quintana ya se quedó con sus primeros 2 títulos de carreras europeas, el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos, ganando etapas en cada una de las carreras y revalidando el título conseguido en el año 2020, donde también había comenzado allí con triunfos esa temporada. Nairo se alejó de los equipos de élite del ciclismo, buscando nuevos aires tras dejar el Movistar Team, con quienes había estado corriendo durante 8 años seguidos, para firmar con el Arkea Samsic de segunda división, en donde ha podido encontrar tranquilidad y de a poco volverse a sentir importante para retomar su nivel. En febrero pasado, durante una rueda de prensa, el boyacense había manifestado: en este equipo finalmente jugamos en torno a los intereses que estén según la situación. Mi deseo es luchar por la clasificación general en una grande, estar lo más cerca posible del podio. A medida que vaya rodando la temporada nos iremos dando cuenta en qué lugar estamos y cuál es la mejor opción que le interesa al conjunto. Quintana y su equipo declinaron la participación en el Giro de Italia, y su próxima incursión la darán en la París-Niza, donde se encontrarán a rivales más fuertes como el esloveno Primož Roglič, los hermanos Yates y su compatriota Daniel Felipe Martínez. Su objetivo central de temporada es conseguir el sueño amarillo en el Tour de Francia, sueño que ha perseguido desde 2013 cuando despuntó con el equipo telefónico a sus 23 años, pero que no pudo ser materializado, principalmente por la superioridad de Chris Froome y su equipo el Sky. Aunque reconoce que este año es difícil hacerle frente a otros corredores importantes y escuadras más fuertes, espera por lo menos tener la posibilidad de alcanzar un podio. Tengo un gran equipo para hacer una buena general. Lo importante es ganar confianza de cara a las carreras grandes. Hay ganas, la preparación está ahí. Tengo 2 motivaciones: el amar lo que hago y darle alegrías a la gente de mi país. Voy con toda, expresó el boyacense a medios el mes anterior. Lo dicho por Nairo Quintana no ha sido en vano. Su sensación en lo físico se ha visto reflejado encima de la bicicleta y hace ilusionar a un país con el regreso de aquel ciclista demoledor que se vio hace unos años, y que anhela con hacer historia nuevamente y dejar la bandera de Colombia en lo más alto del ciclismo mundial. Sumado a esto está el equipo que se ha mostrado fuerte en las primeras carreras, la contratación de piezas claves como Nicolas Edet, la consolidación de los ciclistas que ya hacían parte del equipo y la compañía de sus compatriotas Miguel Flores, su hermano Dyer y Winner Anacona. De hecho, ya son varios los expertos y medios de comunicación que hacen eco del buen estado de forma en el que se encuentra el boyacense, y lo catalogan como uno de los candidatos a pelear los títulos del calendario ciclístico. Pero el halago que más ha llamado la atención ha sido el de la cadena de televisión Eurosports, que en su página web señaló a Quintana como el mejor pedalista en lo corrido del año, teniendo en cuenta su brillante arranque de temporada, donde ha conquistado las 2 pruebas en las que se ha hecho presente. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a Nairo para las grandes vueltas? ¿Logrará conseguir el podio en el Tour? ¿Conseguirá el título? Deja tu opinión abajo en la sección de comentarios.